Durante mucho tiempo pensamos que la única manera de transformar nuestras vidas era transformando el mundo. Sí, dentro de nuestro esquema y en el mío también, la única posibilidad de revertir la reproducción de las relaciones sociales era trastocando las estructuras de poder. Creo que experiencias como la de la pedagogía hospitalaria y diferentes experiencias educativas de comunidades organizadas nos enseñan que hay una posibilidad alternativa también, que es ir cambiando el mundo en la medida que nos transformamos a nosotras y nosotros mismos. En ese sentido, cuando hablamos de pedagogía hospitalaria, no hablamos solo de educación y de salud, estamos hablando de democracia, de justicia social, de dignidad, del reconocimiento de la alteridad y sobre todo de paz. Y si estamos hablando de paz, no puedo dejar de saludar, felicitar y darle mi más profundo saludo a nuestro hermano pueblo colombiano y su devenir el próximo 2 de octubre. Silvia, agradecer la Red LACE, a los asistentes, colegas, maestros y maestras. Me gustaría compartir con ustedes hoy día en 2 apartados algunos elementos que quizá espero que contribuyan en algo, ¿verdad? Primero, desde dónde se sitúan, cuál es el contexto de estas prácticas, y me gustaría situarlo en el contexto de la situación del derecho a la educación. Aproximadamente el 15% de la población mundial vive en una situación de discapacidad. En América Latina y el Caribe son aproximadamente 70 millones, aproximadamente alrededor del 12% Estas cifras son ciertamente insuficientes para relevar la realidad de la región y obviamente los valores aumentarían ante la prolijidad de los instrumentos estadísticos. Yo creo que es claro y más clave que nunca, la discapacidad, la situación de discapacidad es uno de los factores menos visibles de la marginación educativa, pero sin lugar a dudas es uno de los más poderosos. La realidad básicamente de la inclusión dentro de la escolarización y el sistema escolar, cada una de esas varas representa distintos países. Este es un estudio de la UNESCO del año 2012, el CIRIET. No consideré pertinente señalar cada país, que más bien lo que tenemos que ver es encontrar los puntos en común más que la particularidad de cada caso. Ahora lo que tenemos claro es que nuestros hijos o hijas tienen alguna posibilidad de ingresar en la primaria, menos posibilidad de ingresar en la educación en infancia o en preprimaria, reducidas posibilidades de que avancen sus trayectorias educativas o tener permanencia en las cronologías de aprendizaje a nivel secundario bajo, y sin duda estamos al debe en la secundaria alta, y para qué hablar de la inclusión en educación superior. Lo que le acabo de señalar, ¿verdad? Que también no me pareció pertinente recalcar la realidad de los países más bien lo que tenemos es que tenemos países donde aproximadamente el 45% de los centros educativos reciben a estudiantes en situación de discapacidad y otros países donde no se supera el 2 y tanto por ciento. Es una realidad heterogénea, desigual, inequitativa y que transgrede día a día el derecho a la educación para muchos y muchas de nuestros hijos e hijas de América Latina y el Caribe. Algunas cuestiones más bien conceptuales, mi disculpa si es que no se ve bien esto. Gran parte de la agenda educativa previo a los años 90 se centró y más bien nuestra realidad era la permanencia de escuelas segregadas en donde se facilitaba el acceso, pero segmentando la oferta, aislando la escuela dentro del sistema. Claramente era una situación de vulneración de derechos y un enfoque excluyente. Y es la realidad de la multiplicación de las escuelas, comillas, especiales a lo largo de nuestra región. Alrededor de los 90 avanzamos en enfoques en donde logramos o estamos construyendo escuelas integradas, en donde efectivamente logramos una igualdad de derechos, pero aislamos la diferencia dentro de la escuela. Entonces tenemos un enfoque de inclusión excluyente. Y llegamos a un tercer estadio, comillas, ideal, en donde garantizamos derechos, garantizamos el acceso, pero transformamos el sistema. Transformamos la escuela y adaptamos la escuela a las necesidades del educando y no que el educando se adapte a la realidad de la escuela. Eso sería no solamente un estadio de igualdad, sino también de equidad, donde podríamos llegar a un enfoque inclusivo. Quizá para recalcar algo que mencionaban los colegas anteriormente, la inclusión no es ni el principio ni el final.
Es un proceso de permanente construcción. Está haciendo en el mundo, ¿verdad? Diría Freire. Y lo más complejo es que la inclusión no se instala por decreto. Un proceso de transformación cultural, de las subjetividades, de nuestra manera de comprender y estar en el mundo. En efecto, en el primer estadio de la escuela segregada lo que tenemos es una comprensión de la diferencia como tragedia, y más bien como tragedia individual, y por cual la política pública simplemente se remite a un asunto de provisión, generalmente impulsado por el sector privado más que desde los estados y la garantía del derecho a la educación. Muchos de nuestros países, más del 80% de la oferta de necesidad educativa especial están en manos del sector privado. No quiero establecer una valoración a priori o ontológica sobre ello, pero lo que sí me parece preocupante es que los estados no estén garantizando el derecho a la educación para los hijos e hijas de nuestra América. En una concepción de las escuelas integral lo que tenemos es el reconocimiento de la diferencia y de la alteridad como un problema colectivo, más que como un problema, como un asunto colectivo, un problema de la democracia, y en efecto es un tema de derecho. Y por último, en un estadio ideal lo que tenemos es el reconocimiento de la diferencia como fuente enriquecedora de lo público y fuente enriquecedora de los procesos educativos. La cuestión de la inclusión hoy día es fundamental para pensar la calidad educativa de nuestro sistema y sobre todo la calidad de nuestros sistemas democráticos. Y si hablamos de pedagogía hospitalaria, creo que hablar de la calidad en singular es insuficiente. Tenemos que, creo yo, empezar a hablar de las calidades en plural y reconocer la pertinencia y la relevancia dentro de cada contexto y escenario. El derecho internacional y el sistema de Naciones Unidas a veces vamos un poco más lento de lo que nos gustaría. Creo que uno de los puntos de inflexión fue la conferencia en Yontiém en el 90, la conferencia de personas con necesidades educativas especiales en Salamanca, obviamente el Foro Mundial de Educación para Todos. Cumplimos 10 años de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad este año. Qué importante este evento para recordar y pensar los avances logrados. Qué interpelación permanente a los hacedores de políticas públicas, ese famoso articulado sobre los ajustes razonables. Qué complejo pensar los ajustes razonables en nuestro sistema. Cómo construir una escuela pública, una buena escuela pública para todos y todas. Y hoy día tenemos recientemente aprobada una nueva agenda para el desarrollo sostenible, aprobada en Incheon recientemente. Esta nueva agenda, y me parece significativa de resaltar, y aquí quiero compartir algunos elementos, ratificada por todos los Estados miembros del Sistema de Naciones Unidas, incluyendo Chile y incluyendo todos los países de la región, y establece en su articulado, en su objetivo número 4, son 17 objetivos de esta agenda, es una agenda integrada, y su objetivo número 4 establece garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promocionar oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Me parece importante y quiero profundizar sobre la segunda parte de ello, los aprendizajes a lo largo de la vida. El objetivo número 4 contiene 10 objetivos. Me gustaría simplemente intentar leer algunos de los objetivos en clave de pedagogía hospitalaria y ver cómo podemos establecer esos puentes y esos cruces. La meta número 1 establece garantizar, de aquí no se asusten para los representantes de los gobiernos, 12 años de educación gratuita, equitativa y de calidad. Difícil desafío, ¿verdad? Dentro de la agenda establece al mismo tiempo en la meta algunas estrategias indicativas e indicadores para el seguimiento y monitoreo. Dentro de las estrategias indicativas me parece importante resaltar una. Entregar formas de aprendizaje para niños, niñas, jóvenes que no asistan a la escuela, tanto en educación primaria como secundaria, y poner en funcionamiento programas de equivalencia y puentes reconocidos y acreditados por el Estado a fin de asegurar el aprendizaje flexible, tanto en escenarios formales como no formales. Ahí está. Compromiso de todos los países. Me parece significativo el segundo para las pedagogías hospitalarias, en tanto involucra, primero, construir un marco regulatorio para su funcionamiento, segundo, un marco de reconocimiento y de cualificación para los saberes y los aprendizajes no formales,
Hay una directriz del Instituto de Aprendizaje a lo largo de la vida de la UNESCO en Hamburgo en el año 2013 que establece el reconocer todas las formas de aprendizaje que ha desarrollado el ser humano a lo largo de la vida, independientemente del lugar que fuese. Si es en la escuela, si es en el barrio o si es en el hospital. Esto involucra también, sin duda, pensar formas de evaluación alternativas en tiempos en donde la palabra escrita pierde relevancia y la cultura lectoescritural ya no es tan crucial como era antes. Y más bien son nuevas formas de producción y acceder al conocimiento las que marcan la agenda de la realidad, especialmente de los jóvenes. Estructuras curriculares heterogéneas y flexibles y, como no, también la formación inicial y permanente y continua para los maestros y maestras en torno a este ámbito. La meta número 2, referida a infancia, me parece significativa. 1, la opción de estrategia número 2 que establece cruzar y pensar programas multisectoriales que crucen educación y salud, y me parece que la pedagogía hospitalaria es una oportunidad, en tanto es un nodo articulador de esta multisectorialidad dentro de nuestro aparato Estado. Multisectorialidad altamente compleja porque es precisamente la matriz de pensamiento hegemónico anclado en una perspectiva positivista, en donde el pensamiento científico se erige como saber trascendental. Omitimos saberes que van más allá del sistema escolar formal y que muchas veces nos incomodan, porque tendemos inconscientemente a omitir todo lo que nos incomoda y lo que nos contradice. Pero al mismo tiempo me parece significativo este último punto: implementar programas que fortalezcan la capacidad de los maestros y las familias como primeros cuidadores y docentes. Y con respecto a los maestros, problematizar algo. Lectoescritura, ciencias naturales, lenguaje, ciudadanía, cultura para la paz, desarrollo sostenible, discapacidad. ¿No será mucho, hermano? Yo quiero saber si algún doctor o algún especialista en esta sala es capaz de enseñar todas esas materias. Y no en un salón como este, sino con 40 chicos. Y si es que está acá, quiero saber cuánto gana. Porque le aseguro que el maestro no gana lo mismo que él. Y cómo no mencionar también, mencionaba la colega anteriormente, el rol insustituible de la familia. Pero ¿qué herramienta le estamos entregando a los apoderados o a los tutores o al hermano mayor? ¿Estamos generando material didáctico? ¿Tenemos espacios de formación permanente para los padres y madres? Meta número 5. Y me parece interesante este segundo punto. ¿Cuántos de los niños y niñas que están hoy día hospitalizados, efectivamente muchos de ellos están por una situación de salud o enfermedad, pero cuántos de ellos también están en esa condición por conflicto armado o por desastres naturales? Me parece muy importante pensar y situar las pedagogías hospitalarias como una política pública necesaria que los estados deben incluir en sus programas de prevención y de construcción de la arquitectura institucional necesaria para dar respuesta a la educación en contexto post-emergencia. Quiero saber también cuántos niños y jóvenes de Centroamérica están hospitalizados por violencia en su barrio. La pedagogía hospitalaria va más allá también de la situación de salud o enfermedad y se constituye también como una herramienta para resolver problemas sociales de profunda densidad en nuestra América. Meta número 7, relativo a la formación para la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible, y me parece importante especialmente este último punto, en donde la necesidad de usar herramientas existentes y probadas cuando es posible y herramientas alternativas. Y me parece que, huelga decirlo, el tema de las tecnologías se vuelve fundamental, pero quiero establecer una salvedad. La educación y la escuela o cualquier espacio educativo va más allá, y ustedes lo saben bien, que la transmisión de conocimiento. Es el espacio de construcción de identidad, es el espacio de construcción democrático, es el espacio en donde podemos aprender y más bien desaprender los estereotipos
machistas, coloniales, racistas propias de nuestras sociedades. Y creo que las tecnologías hoy día debemos repensarlas también para un uso colectivo, colaborativo y asociativo. La salida del house schooling y que cada uno se vaya para la casa con su tablet, creo que hoy día es regresivo para la construcción democrática y los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestras sociedades. Es imprescindible pensar en el uso colectivo de las tecnologías de la información. Pero me parece importante también que las pedagogías hospitalarias, ya hablo de la máxima humildad en este sentido, porque no soy más bien mi conocimiento sobre ello ha sido a través de Silvia, ¿verdad? Me parece que también es una alternativa que interpela, que tensiona la agenda y tensiona los contextos. ¿Qué implica para los sistemas educativos reconocer estas formas diversas de aprendizaje y entre ellas las pedagogías hospitalarias? A veces se me dice, mira, llevamos en Chile discutiendo 10 años sobre educación. Creo que llevamos 10 años discutiendo sobre la escolarización, que no es lo mismo. Lamentablemente en América Latina y el Caribe se ha limitado la planificación, el diseño y la formación de políticas públicas, esfuerzos de ampliación de la cobertura, que son necesarios sin duda, la reducción del analfabetismo, que son necesarios sin duda, y el aseguramiento y la garantía de las competencias básicas. Pero al mismo tiempo hemos omitido perspectivas que vayan más allá del paradigma escolar, miradas integrales para responder las necesidades de todas y todas. Creo que en momentos como estos es necesario repensarlo todo. Y repensar la educación es parte de eso. Y repensarlo desde lugares que no hemos visto. Y lo que no hemos visto muchas veces son las prácticas educativas de las mismas comunidades. En sus barrios, en sus hogares, en sus centros comunitarios, en sus hospitales. Creo que es necesario pensar la educación y reposicionarla como una fuerza transformadora de la vida y el mundo. No es educar solamente para el mercado laboral. Es educar para transformar vidas. Tenemos una paradoja en nuestra región y creo que los que son parte de los gobiernos lo conocen bien. Nunca antes habíamos tenido tantos avances en materia educativa y nunca antes habíamos tenido tantas críticas. La dislocación radical del sistema escolar con las necesidades educativas de la gente. En América Latina, según la encuesta de la Organización Iberoamericana de la Juventud, 2/3 de los jóvenes piensan que la escuela no sirve para la vida. Pero el 80% está convencido de que la educación es fundamental para transformar la vida. Hay una dislocación entre la valoración de la educación y lo que está dando la escuela. En efecto, existe un cuestionamiento patente a la forma tradicional de hacer y pensar el fenómeno educativo, que interpela a reimaginar la organización de la educación y el aprendizaje de los países. En materia de política educativa, el reciente informe de monitoreo global de la UNESCO de cara a esta nueva Agenda 2015-2030 establece que si es que seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho a la fecha, no vamos a cumplir los objetivos. Es claro. Y al mismo tiempo, un informe reciente del PNUD tiene una frase muy buena que me gusta mucho, dice: hacer más de lo mismo no da lo mismo. Y cuando reproducimos nuestras prácticas durante mucho tiempo, esas políticas lamentablemente a veces empiezan a ser regresivas. La teoría de las políticas públicas nos dice, ¿verdad? Las políticas, por ejemplo, de discriminación positiva o de acción afirmativa o de focalización, cuando se convierten en la regla, terminan siendo regresivas para la garantía del derecho a la educación. Y me parece también importante repensar la situación y cómo comprendemos la realidad de las personas en situación de discapacidad. Primero, me parece importante revertir la mirada y dejar de verlos por lo que no tienen o por lo que les falta y empezar a ver lo que tienen y las diferencias que han creado
y la realidad que han construido. Al mismo tiempo me parece lamentable que en algunos sectores de la sociedad de nuestros países siga existiendo incluso una sospecha ontológica sobre la civilidad, sobre la condición de humanidad de las personas en situación de discapacidad. Creo que es más importante que nunca comprender el reconocimiento de la diversidad de la condición humana. Y cómo no decirlo también, y lo mencionaba el colega de Colombia en el panel anterior, la subalternización epistemológica sobre los saberes, los conocimientos, las habilidades, las aptitudes, los valores que nacen por fuera de la academia, que nacen por fuera del saber erudito, que nacen por fuera de los paradigmas tradicionales de producción de conocimiento. Y la necesidad de avanzar, como planteaba Sousa Santos, hacia la ecología de saberes, o el reconocimiento de la filosofía de la vida. Avanzar hacia una epistemología de la inclusión. A modo de propuesta, esto lo terminé anoche, así que lo más seguro esté un poco, pero nos vamos a atrever acá. Creo que es importante pensar un sistema educativo único y diverso. Único, en tanto tiene que tener la capacidad para articular de forma coherente todos los sistemas, todos los niveles de enseñanza, las modalidades y programas existentes en un proyecto único nacional, pero al mismo tiempo que sea diverso. Que reconozca todas las formas de producción de aprendizaje y de conocimiento que desarrolla el ser humano dentro de la sociedad. Podríamos decir que las pedagogías hospitalarias es una concepción de la educación, como decía Fauré, que no está limitada en el tiempo, a la edad escolar, es a lo largo de toda la vida, no está encerrado en un espacio, en los establecimientos escolares, sino es en un continuo existencial, cuya duración se confunde con la vida misma. Por lo que ella debe ser impartida y adquirida por una multitud de medios, lo que algunos han denominado las formas multimodales de aprendizaje, ¿verdad? Ya que lo importante no es saber qué camino ha seguido el sujeto y la sujeta, sino lo que ha aprendido y adquirido a lo largo de su vida. Qué buena frase, ¿no? Pero cantaría que fueran mías, pero bueno, vamos. Creo que sigue pendiente en la región la construcción de un sistema de educación único y diverso, sin condicionamientos temporales ni espaciales, que articule todos los espacios formativos del ser humano, los formales, los no formales e informales, en todo momento biográfico, en la multiplicidad de situaciones y circunstancias de su existencia y conjugando todas sus formas de alfabetización. Aprender siempre, en todo lugar, en todo momento, bajo todas las formas posibles. Esto sería un régimen educativo cuya centralidad es un proceso, no es un producto, no es un título, sino es un proceso que va desde las competencias adquiridas en lectura, matemáticas, ciencias naturales, y etcétera, pero orienta su quehacer al ejercicio de interpretar el mundo y, como decía Freire, entender sus relaciones de poder, descifrar cómo transformarlas, o como decía Borda también, comprometerse activamente en ese proceso de transformación. Estamos pensando en un sistema educativo que es una totalidad heterogénea que contiene en su reproducción una contradicción. Pero la contradicción no es parte de la vida. Asumamos la contradicción. ¿Te ves cómo la manejamos? Una totalidad heterogénea que contiene en su reproducción las escuelas oficiales, las pedagogías de los centros no formales y se emplazan en él diariamente las experiencias de aprendizaje informal. Como decía Henry Lefebvre en El Derecho a la Ciudad, sería un diagrama espacial que unifica lenguajes, códigos y tejidos sociales comunes. Un sistema que está tejido como una totalidad, sin duda,
pero que no pierde la particularidad de sus partes, articulando las trayectorias diversas de aprendizaje de las y los educandos, articulando esas cronologías diversas de aprendizaje de las y los estudiantes. Es un diálogo siempre polémico y va a ser siempre conflictivo. Y los que están en el Estado lo saben mejor. Un diálogo siempre conflictivo entre lo público estatal y lo público social. ¿Cuándo lo comunitario y lo social dejó de ser parte de lo público? Cuando lo público se encerró en el Estado. Me parece que en tiempos como estos es necesario pensar en amplios pactos públicos, estatal, sociales y comunitarios para repensar nuestra institucionalidad educativa y ponerla en diálogo con las institucionalidades sociales de aprendizaje. Una articulación dialéctica entre las escuelas y los espacios de aprendizaje, pero reconociendo siempre su irreductible interdependencia e interactividad. No es simplemente reconocer la completud de lo que está, sino justamente apostar por su vinculación, por su interacción. En efecto, una realidad más compleja exige respuestas más holísticas y más complejas. Avanzar en una gobernanza educativa que logre la sinergia de las trayectorias multimodales de aprendizaje a lo largo, ancho, diagonal y de todas las formas de aprendizaje que están a lo largo de la vida. Desde el nacimiento hasta la posjubilación, desde la escuela y el trabajo, pasando por el hospital hasta el hogar y el barrio, desde las formas no formales e informales hasta las formas formales de los centros educativos, haciendo uso de los recursos escritos claramente, pero también de los recursos radiofónicos, virtuales, orales, artísticos y todas las formas que hoy día, especialmente los jóvenes, los niños y las niñas tienen para acceder al conocimiento. Lo más seguro es que lo que esté transmitiendo yo hoy día en 10 minutos en Google va a ser contradicho. Espero que no me den tan fuerte en Google. Bueno. Una sociedad que avance en esta dirección sería una que avale una movilidad equivalente entre espacios y tiempos distintos, lenguajes y alfabetizaciones diferentes, el uso de recursos tradicionales y contemporáneos, todos ellos articulados por el derecho a aprender siempre. Serían todas esas variadas formas y momentos que presenta el proceso dinámico de aprendizaje ininterrumpido los que constituyen realmente nuestros sistemas educativos. Por último, parafraseando a una gran referente nacional, Gabriela Mistral, creo que lo necesario es enseñar siempre, en el patio, el hospital, en la calle, como en la sala de clase. Muchas gracias.